Bueno, buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta cuarta sesión de CIPAS, del curso Pensamiento Lógico Matemático. Por favor, en este momento voy a comenzar a compartir. ¿Me confirman? Si miran mi presentación, por favor. ¿Me confirman, por favor? Sí. ¿Ven mi presentación? Yo no la veo, profe. Ana, tú me indicabas que ya la mirabas. ¿Me confirman, por favor? Se ve la pantalla, pero no la presentación. Ahora sí estoy viendo la presentación. Yo veo la presentación. Ok, listos. Por favor, le encargo porque yo en ese momento quedo sin chat. Entonces, por favor, alguna cosa, habilitan solamente uno el micrófono y me indica. ¿Listo? Entonces, empezamos. Buenas noches para todos. Como les indicaba al comienzo, hoy estamos en nuestra cuarta sección de Encuentro Pedagógico CIPAS. Encuentro, ¿cierto? De nuestra tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos, el cual está encargado, ¿cierto?, de los tutores Juan David Mejía y Nini Joana Vargas. El profe Juan le envía muchos saludos, él en ese momento se encuentra en otro encuentro, entonces por eso hoy les estaré acompañando yo. De igual manera, como saben ustedes, aquí estamos reunidos estudiantes de el profe Juan y la tutora Nini. Así es que sean todos muy bienvenidos. Bueno, los temas que vamos a tratar hoy, pues va a ser sobre nuestra tarea 1, proposiciones y tablas de verdad, leyes de inferencia, ¿cierto? De inferencia lógica y de aplicaciones y esas demostraciones. Hay que tener en cuenta que nuestra temática trata, pues, en enunciado, ¿cierto? Comenzamos con todo lo que tiene que ver con nuestra lógica, ¿cierto? Ya sea de forma correcta de obtener otras conclusiones y los métodos para llegar hacia ellas. Igualmente que nuestra lógica proporcional, que nos indica todo aquello que estudia esas proposiciones, ya sea de la parte simbólica, ¿cierto? En forma de poder nosotros decir si es algo verdadero o si puede ser también falso. Igualmente que esos enunciados, donde nosotros sacamos ese lenguaje natural, ¿cierto?, con palabras, expresiones, y que a la vez podemos también tenerlas, ya sea con su negación o afirmación. Listo. Bueno, en ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad, que es nuestra primer ejercicio. Hoy que les quiero tener aquí con ustedes indicándole, es que la idea es hoy hacer como un repaso de esos 4 ejercicios que ustedes tienen que entregar, es de esa actividad número 1. Por favor, me le escriben al chat de Sky a los chicos, que los que están ingresando, que revisen bien el link, porque los que están, yo he dejado ingresar. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese primer ejercicio que nosotros tenemos aquí, nos habla sobre proposiciones y tablas de verdad. Yo sé que más de uno ya ha entregado su actividad, algunos están en ese proceso. Entonces, lo primero que nos indica a nosotros es que nos dan 3 proposiciones, 4 o 5, depende, ¿cierto?, del argumento que nos den. En este caso tenemos un ejemplo con 3 proposiciones, los cuales nos dice, los estudiantes de la UNAM entregan sus actividades a través de la plataforma. Algunos estudiantes de la UNAM estudian administración financiera. Los estudiantes hacen uso del correo personal, ¿cierto?, para entregar las actividades. Entonces, aquí tenemos nosotros un lenguaje simbólico que nos dan, ¿cierto? Ese lenguaje simbólico está conformado por no P, sí, solo Q, entonces no Q o R. Bien, teniendo en cuenta eso que nos dan a nosotros en ese primer ejercicio de nuestras proposiciones, nos dicen, hey, van a escribir las proposiciones compuestas, ¿cierto? Pero en forma natural. Es decir, chicos, que ustedes lo que tienen que hacer es
o lo que ya han realizado es esto que nos dan en esas premisas, ¿cierto? En esa proposición simple que nos dan, ya sea en ese lenguaje simbólico, hay que pasarlo en un contexto natural, ¿cierto? De nuestro lenguaje diario. Entonces, aquí tenemos los estudiantes de la UNAD no entregan sus actividades a través de la plataforma, ¿sí? Sí, solo sí, está nuestro conector, ¿cierto? Como era no P, pues por eso aparecía el no. Sí, solo sí, algunos estudian administración financiera. Entonces, algunos estudiantes de la UNAD no estudian administración financiera o hacen uso del correo personal para entregar las actividades. Es así como nosotros realizamos o construimos nuestro lenguaje natural. Hay que tener muy en cuenta esos conectores lógicos. Ojo, algunos todavía no lo han podido identificar muy bien, confunden este amigo que está aquí, que es el sí, solo sí, ¿cierto? Que estaríamos nosotros ahí hablando de una qué, estaríamos hablando de una bicondicional, ¿cierto? Y lo confunden con el sí entonces, que sería ese. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, tenemos una tablita, tenemos muchas ayudas en esos anexos, igualmente se ha enviado material didáctico también para ustedes, para que lo puedan revisar, y ahí van a encontrar esa parte muy clara. Como a nosotros nos piden, ¿cierto? En esos ejercicios hacer unas tablas de verdad, ¿cierto? Que algunos también han presentado algunos inconvenientes en la construcción de ellos. Para eso les tengo aquí esas tablas, chicos. Eso es lo que tienen que tener a la mano, ¿sí? ¿Para qué? Para nosotros poder construir y tener y realizar esas operaciones entre las columnas que nos está pidiendo ese lenguaje simbólico. En este caso, nosotros tenemos la tabla de verdad de la negación, ¿cierto? De la doble negación, donde nos indica a nosotros que yo tengo una premisa, ¿cierto? P, tengo una proposición simple P, que en ella es verdadera, ¿cierto? Tiene una veracidad. Y yo, ¿cierto? Al momento de que me digan a mí que tengo que tener a no P, entonces lo que tengo que hacer es, como ella es verdadera, pues pasaría a falsa. Y si ella es falsa, pues pasaría a verdadera. Es lo que hay que tener en cuenta para cada uno de ellos, teniendo en cuenta que si el lenguaje simbólico nos piden alguna de esas proposiciones simples que tenemos iniciales, que sean con negación, entonces ahí tenemos que aplicar esa negación. Para la tabla de verdad con la conjunción, ¿cierto? Que la conjunción tiene un conector lógico y es aquellas, ¿cierto? Proposiciones que están enlazadas con un conector lógico y es este símbolo es el y. Él nos indica, ¿cierto? Que solo es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. En este caso, P es verdadero, Q es verdadero, por ende, el resultado me va a dar verdadero. Solamente cuando ambas proposiciones son afirmativas va a quedar mi resultado como afirmativa. Es así como nosotros podemos ir concluyendo. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues nos va a dar falso. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta, lo que nos va a indicar cada una de esas tablas que podemos tener con nuestros operadores lógicos. En la tabla de verdad de la disyunción inclusiva también nos indica lo mismo. En esa disyunción quiere decir que voy a tener un conector lógico o ese es el conector lógico que tenemos para la disyunción. Y en ella nosotros nos dicen, en esta tabla, que solo es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Es decir, que si yo tengo a P falso y a Q falso, me va a dar falso. Si tengo verdadero y verdadero, me va a dar verdadero. Solamente cuando las dos proposiciones son falsas, me va a dar o me va a generar un resultado falso. Pero hay que tener en cuenta que solamente se presenta para aquella que tiene un conector lógico ON. ¿Listo? En la tabla de verdad de la condicional, ¿sí? Que es el sí entonces, que es nuestra flechita, que cada uno le identifica pues de diferente manera, pero es el condicional, el sí entonces, nos indica que solo es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Es decir, si P es verdadera y Q es falsa, es decir que el resultado de la operación entre los dos va a ser
falsa. Si ambas son verdaderas, va a ser verdaderas, o si P, es decir, la premisa inicial es falsa y la segunda premisa es verdadera, va a seguir siendo verdadero. Si ambas son falsas, va a seguir siendo verdadero. Solamente me va a cambiar cuando la primera premisa es verdadera y la segunda es falsa, que ahí sí me va a dar como resultado una falsedad. Y para las tablas de la verdad de la bicondicional, que es el sí, solo sí. Ella nos dice que la bicondicional solamente pues es verdadera cuando y solo cuando las dos proposiciones en la que la conforman tienen el mismo valor de verdad. Es decir, si P es verdadero y Q es verdadero, ella automáticamente va a ser verdadera. Pero si juntas son falsas, pues también va a seguir siendo verdadera. Es de la única manera que me va a dar una veracidad. ¿Por qué hago énfasis otra vez de nuevo en esto? Porque hay muchos que me han presentado aportes y lo mismo me decía el profe Juan, hey Nini, mira que me envían aportes, pero ya hacen el último ejercicio y no realizan la construcción adecuada de la tabla de verdad. Es decir, omiten columnas que les dan. Entonces, en un momento puede ser que el resultado te dé muy bien, pero entonces recuerden que hay una rúbrica de evaluación en la que dice, hey, miren, hizo la tabla muy bien, le dio el resultado, pero omitió pasos. Y eso es lo que nosotros estamos verificando. Cuando ustedes hacen esa construcción de tabla manual, es teniendo el paso a paso, porque para eso pues se genera la tabla por el simulador UNA, que pues ella solamente hace es como resumir y darnos el resultado para ver si nosotros nos quedó bien esa tabla de verdad manual. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. De igual manera, tener en cuenta para ese ejercicio número 1 que nos piden, hey, mira, necesitamos saber que esos resultados de la tabla, ¿cómo les dio? ¿Es una tautología, es una contradicción o es una contingencia? Algunos me dicen a mí, es una contradicción. Hay que recordar, y por eso yo le hago énfasis, solamente es contradicción si todo el resultado, ¿cierto?, de esa tabla de verdad, que es el último, donde está todo el enunciado, la simbolización o la expresión, ¿cierto?, simbólica, donde está la última, si nos da todo falso, sí, es una contradicción. Pero, ¿sí?, si es todas verdaderas, va a ser una tautología. Y si contamos, ¿cierto?, que algunas tienen verdaderas y tienen falsa, o a lo menos tiene una falsa, en ese resultado va a ser una contingencia. Es así que tienen que tener muy claro también eso para poder ver el resultado que le dio a cada uno de sus tablas. Así es que tener en cuenta eso, qué es la tautología, qué es la contradicción y qué es una contingencia, para poder ver el resultado de cada uno de sus tablas, para así nosotros llegar a esa conclusión. Aquí, ¿qué hice? En ese paso les estoy dando o hago el recuento de lo que ya les he hablado. Nos dice que generar la tabla de verdad manual a partir del lenguaje simbólico, que es lo que nos dan a nosotros, ¿cierto? Y decir si es una tautología, contingencia o contradicción. Eso es lo que nos pide el ejercicio número 1. Entonces yo lo que me voy es a hacer eso. Hay que tener en cuenta la fórmula para hacer esa tabla de verdad manual. Ojo, hey, profe, me llaman, hey, profe, ¿será que ese 2 yo lo puedo cambiar por un 3 o lo puedo cambiar por un 4? No, chicos, ese 2 a la n es la fórmula que nos dan para poder nosotros realizar o construir esa tabla de verdad. Sin ella, de verdad que no podríamos llegar, ¿cierto?, a la construcción total de ella. Ella nos dice 2 a la n, es exponencial, ¿cierto? El único que cambia es la n, que es la cantidad de proposiciones simples, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles son las proposiciones simples? Son las proposiciones base. En este caso es P, Q y R. ¿Por qué? Pero mire, profe, ahí está no Q, ¿no? Pero es la misma Q, estoy negando esa misma proposición. Entonces, por eso solamente nuestras proposiciones que tenemos simples y que son las bases es P, Q y R. Por ende, yo coloqué 2 a la 3, ¿sí ven? El 2 siempre va a seguir, nunca se va a cambiar. El único que varía, ¿cierto?, depende de las proposiciones que me dé el ejercicio o ese lenguaje simbólico, es el que está arriba, ¿cierto?, en ese exponente. En este caso, yo no voy a decir 2 por 3, no. Voy a multiplicar 3 veces esa base que es el 2. 2 por 2, que sería 4, y 4 por 2, que sería 8. Es por eso que me da un total de 8. ¿Y para qué me sirve eso?
Ah, bueno, eso me sirve para saber cuántas filas va a tener mi tabla de verdad. Es decir, que yo hacia abajo tengo 8 filas, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo saco las columnas, profesora? Pues de aquí mismo de mi lenguaje simbólico. Como ya dije al principio que tenía 3 premisas, ¿cierto? Base, que es P, Q y R, entonces coloco P, Q y R. Pero mira, tenemos a P, que es negación, ¿cierto? Con su negación, y tenemos a Q igualmente. Entonces tenemos que hacerle una columna también para ellos, porque luego nos la van a pedir para operar lo que está dentro del paréntesis. Al tener ya esas filas con esas negaciones, me voy otra vez al orden de ella. Me dice entre paréntesis, no P, entonces Q. Entonces, automáticamente esa va a ser otra fila. Luego me dice, no Q o R. Automáticamente otra fila. Perdón. Luego me dice, no tenemos más, ¿cierto? Ya tenemos a no P, ya tenemos a no Q. Entonces nos falta colocar toda la total, donde me va a arrojar el resultado de esta tabla, ¿cierto? Entonces, todo esto, todo ese lenguaje, toda esa simbología que me dieron, esa expresión, la coloco al final. Y va a ser mi última columna. Luego me decían, ojo, en la primera columna que yo tenga, la mitad de la mitad es verdadera. Entonces, como son 8, pues la mitad serían 4 verdaderos y los otros serían falsos. Es así el orden en que se realizan esas tablas. Luego me dice Q, ya nuestra segunda columna. Bueno, entonces ya vamos a tomar la mitad de lo que hicimos en nuestra primera columna. En este caso, teníamos 4 verdaderas. Entonces, la mitad de esos 4 van a ser 2, los cuales siguen siendo verdaderos, pero los otros 2 van a seguir siendo falsos. Luego, 2 verdaderos y luego, alternadamente, pues los otros van a ser falsos. Mitad de cada mitad y así vamos colocando el resultado de ellos. Luego en R, ¿cierto? Entonces la mitad de 2, ¿cierto? La mitad de la mitad va a ser verdadera y la siguiente va a ser falsa. Y así sucesivamente, ahí ya vamos realizando nuestra columna 3. Hey, profe, ¿y de dónde sacaron eso? ¿Y por qué sacaron eso así? Así estábamos, ¿cierto? Como dice el profesor Juan, cuando estábamos por allá antes de Cristo. Entonces, desde ahí comenzaron a sacar y ese fue el modelo que se fue dando, ¿cierto? Para poder realizar esas tablas de verdad, para hacerlas manualmente, porque en esa época pues no teníamos un simulador como lo tenemos hoy en día, que funde, una vez nos arroja todo y ¿para qué nos ponen a hacer todo eso, ¿cierto? Nos enredan sabiendo que ahí ya tenemos el resultado. Pero no, chicos, esa es la idea, ¿no? Que nosotros en ese curso, pues al finalizar digan, aprendí a hacer o a construir una tabla de verdad, ¿sí? Entonces es para eso. Entonces, luego me dice no Q. Entonces, como yo ya al principio en la diapositiva anterior les dije que cuando tenía una negación de una proposición, lo que tenía que hacer era, pues, negar, ¿cierto? Lo que me estaba indicando ella. Entonces, en este caso, yo tengo a P. Me dice que tengo que negar a P. Entonces, coloco verdadero. Y para negarla, pues, voy a colocar que es falsa, porque estoy negando esa proposición que estoy mirando aquí. Verdadero, pues falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Pues obviamente por lógica, como decimos por ahí, pues como era la mitad verdadera, pues entonces aquí en no P, pues me va a quedar falsa. Y la otra 4 que eran falsas, me va a quedar verdadera. Luego sigo con Q, no Q, me dice. Entonces voy a la columna Q y voy a hacer lo mismo. Si está verdadero, lo paso a falso. Y si está falso, lo paso a verdadero. Y así me va quedando mi columna. Luego me dice a mí que yo estoy tomando lo que está dentro del paréntesis, el primero, ¿cierto? Pero hay algo muy importante que tengo que tener en cuenta, que es el conector lógico, sí y solo sí, ¿cierto? Que estamos hablando de un bicondicional, esa flechita que me está indicando tanto P como Q, ¿cierto? En ese caso, hay que tener muy en cuenta también que no podemos llegar ahí a la carrera y decir, ay, aquí dice P y voy a coger la primera columna. No se puede porque me va a quedar mal mi tabla de verdad. Entonces, tengo que mirar la columna que me indique él y él me indica que es no P, que es la columna 4. Entonces, me voy donde está no P, oh por Dios, no P, y ahí
tengo que operarla ¿con quién? Con Q, mira, con la fila Q, que Q es hacia acá, está en la segunda, que era lo que se le indicaba mucho en el CIPA pasado. Tengo que mirar el orden que me dé cada una de mis columnas. Entonces yo tengo que empezar por no P, que es la cuarta columna, hacia la segunda columna, ¿cierto? Que es Q. Pero tengo que operarlos ¿con quién? Con mi amigo bicondicional aquí, con esa tabla de verdad, que me indica, ¿cierto? Que solamente es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor, que decía P verdadero, Q verdadero, verdadero. P falso, Q falso, pero sigue siendo verdadero porque tienen el mismo valor los dos. Cuando no tienen el mismo valor, van a ser falsos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo tengo que mirar esa tablita. Eso para poder llegar a eso. Yo no me lo estoy inventando. Entonces, no P, sí, solo sí, Q. No P, ¿cierto? Sí, solo sí, Q, hacia Q. Falso, verdadero, me dice. Entonces, cuando primero es falso y luego es verdadero, me dice que sigue siendo falso. Entonces, obviamente, yo voy colocando el resultado, falso. Luego, en la segunda columna, ¿cierto? No P, falso, sigue siendo falso. Y en Q me dice que sigue siendo verdadero, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ir alternando y vamos revisando cómo nos queda nuestra tabla. Entonces, vuelvo otra vez y coloco falso, porque él me indica. Hay que tener en cuenta que solamente cuando ambas son verdaderas o falsas va a quedar falso. Y sigo sucesivamente como me indica. La tercera fila es falso y en Q es falso. Ah, ya, ahí llegamos. Mira, juntos tienen el mismo valor. Es decir, que ahí sí me cambia el resultado y va a ser verdadero, que es lo que yo tengo aquí. Y así seguimos hasta llegar, completar nuestra fila, ¿cierto? 8. Igualmente hacemos con no Q o R. No Q o R, ¿cierto? Aquí me está indicando, me ubico en la columna de no Q, ¿cierto? Que sería la 5, y con la columna de R, que sería la 3. Y miren el orden, yo no puedo alterarlo, no me puedo decir que R y no Q, no. La columna me está indicando que es no Q o R. Tengo que partir de no Q. De aquí debo de partir, de no Q. Y llegando a dónde? A R, hacia acá. Pero con el conector lógico O. Aquí está mi amigo conector lógico O, que nos sirve nuestra tabla de verdad, que es de la disyunción, que nos indica a nosotros, ¿cierto? Que solamente es falso cuando ambas, ¿cierto? Ambos resultados son falsos, ¿sí? Entonces sigue siendo falsa. Entonces me voy para acá y reviso. Me dice no Q, falso, R, verdadero, ¿sí? Falso, verdadero, me va a dar verdadero. Entonces, coloco verdadero. Luego me dice a mí que no Q, no Q, no Q, entonces sigue siendo falso. Sigue siendo falso. Entonces, al momento del ser falso, entonces sigue, miro mi columna R, que es falso. Y mire que aquí ambas son iguales. Entonces, él automáticamente ya sé que el resultado va a ser falso, porque ambas son falsas. Es así como vamos nosotros a ir realizando y completamos nuestra fila, que en el CIPA pasado el profe Juan lo explicó muy bien. Listo, y ya al finalizar de todo, ¿cierto? Lo que tengo que mirar son las columnas que me indica él, que sería no P, ¿cierto? Sí, solo sí Q, ¿cierto? ¿Con quién? Con no Q o R, pero tiene aquí el conector lógico, entonces, que sería el condicional, ¿sí? Entonces, yo me voy a mi, aquí tengo, mira, aquí la tengo. Entonces, la condicional de sí, entonces, me indica a mí que solamente es falsa cuando la primera premisa es verdadera, ¿cierto? Tiene una veracidad, y cuando la segunda premisa tiene una falsedad. Entonces, me va a dar falso. Los demás me van a dar verdaderos. Entonces, hago eso. Recuerden que debo tener el orden que tiene la fila, la columna, que me indica no P, sí, solo sí Q.
debo de empezar de aquí donde me indica ella hacia la siguiente que está dándome ella la información, pero con el conector lógico entonces. Entonces parto. Falso y verdadero me va a dar verdadero. Falso y verdadero me da verdadero, ¿sí? Igual con la siguiente. Falso y falso me da verdadero, ¿cierto? Y así sucesivamente. Aquí coloqué el verdadero y así sucesivamente con ella. En este caso, como podemos observar, a mí me dicen que debo decir que si la tabla es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, aquí nos dio una falsedad, ¿cierto? Una sola. Entonces, como ya habíamos dicho antes, una contingencia es la que tiene al menos un resultado lógico, ¿cierto? En este resultado con una falsedad. Entonces, va a ser una contingencia. Por eso es el resultado que me dio de esta tabla. Si tiene otra falsedad por acá, sigue siendo contingencia, ¿sí? Pero si ya todas son falsas, pues obviamente va a ser ¿qué? ¿Qué viene a ser, chicos? Cuando todas están falsas aquí. Una contradicción. Una contradicción, muy bien. Entonces, es así como yo debo de realizar, construir mi tabla de verdad manual, ¿cierto? Y indicar a qué, ¿cierto? ¿Cómo la puedo determinar? Dependiendo el resultado que ella me arroje. ¿Listo? También nos piden realizar una tabla por el simulador. Yo siempre le aconsejo que primero, pues es bueno hacer esta tabla en el simulador porque como ya nos arroja el resultado ya final, ¿cierto? Como para guiarnos y mirar si nuestra tabla manual nos da igual, es porque la hicimos muy bien y si fallamos en algo es porque tenemos algún problema o operamos alguna columna, ¿cierto? Con aquellos operadores lógicos mal. Entonces, algunos no lo han encontrado, me llaman, profe, yo no sé cómo realizar esa tabla generada por el simulador, no sé dónde está. Entonces, aquellos chicos que no han podido realizarla, mira, entran ustedes al entorno de aprendizaje y ahí van a encontrar esa carpetica, que es donde ustedes bajaron la guía de actividades. Ahí mismo está el anexo 1, que es una guía, ¿cierto?, de desarrollo de los ejercicios similares a los que estamos realizando, y van a encontrar un anexo 2 que dice simulador lógico UNAM. Ahí está. Ustedes entran allí, ingresan a ese simulador y ahí aparece este link. Le dan clic ahí y ahí automáticamente les habilita esto, ¿cierto? Al habilitar eso, ustedes lo único que tienen que hacer es revisar cómo está la simbología, ¿cierto?, de ese ejercicio, y lo que tienen que hacer es a cada uno de esos botoncitos darle y él le va saliendo aquí como ustedes lo hicieron y luego le dice generar tabla. Al generar tabla, pues ya le va a aparecer la tabla así. ¿Listo? Lo único que tienen que hacer es tomar un pantallazo, ¿cierto? Y adjuntarlo al trabajo, ¿cierto? A la tarea, al desarrollo de ese ejercicio 1. Y como podemos observar, a mí me dio bien, es decir, que mi tabla manual me quedó muy bien porque tiene la falsedad en la misma fila, ¿sí? Es decir, tiene que darme igual. Si no me da esto igual, devuélvase y revisen, ¿listo? Porque entonces es decir que la tabla manual nos quedó mal, algún error, operamos algo, ya sea que no operamos, como nos decía el lenguaje, ¿cierto? La simbología, tomamos de pronto al contrario y por eso nos quedó mal. O de pronto tomamos, no nos dimos de cuenta, la tabla de ese operador lógico no acorde al que nos indicaba el conector. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. En ese ejercicio número 2, para algunos que también he realizado aportes y no tienen claro todavía qué es lo que hay que realizar en ese ejercicio número 2, mira, nos dan una expresión lógica. Esa expresión lógica nos dan tres expresiones. Eso no es una sola. Me llaman y me dicen, profe, esto hay que hacer una sola, unificarlos todos. No, eso es una expresión, perdón, eso es una expresión R, entonces S, R, ¿cierto? Y me va a dar una conclusión que sería S. P entonces Q, no P, conclusión, no P, es otra. P entonces Q, Q entonces R, y la conclusión P entonces R. Son tres. A esas tres hay que hacerle lo mismo que nos están indicando ahí para desarrollar los ítems. En este caso, dice el primer ítem que hay que nombrar la ley de la inferencia
que represente a cada expresión simbólica. Es decir, yo debo mirar esa simbología y mirar a cuál me voy, ya sea para aquella, en el anexo 1, en la parte final hay 2 hojas. En esas 2 últimas hojas tenemos ese resumen de reglas de inferencias. Bájela, descárguela, saque la impresa o tómele, tengan sus apuntes y miran cuál de ellos se parece a él, ¿cierto? Para yo decir a cuál ley de inferencia ella se representa. En este caso yo dije que se representaba para quién. Modus poniendo ponens. ¿Por qué? Aquí lo tengo. Bueno, quedó un poco pequeña, pero aquí se puede observar que dice P entonces Q. Baja P, que sería el antecedente, y me quedaría Q como conclusión. Aquí tengo lo mismo. No importa las letras, ¿no? R, entonces S. Bajo el antecedente, que es R, y me queda como conclusión S, que sería el consecuente, ¿sí? Entonces, por modus poniendo ponen, yo lo estoy justificando. ¿Para qué? Para que ustedes se den de cuenta yo de a dónde lo saqué y cómo es que se hace para yo poder indicar a qué expresión se representa en esa ley de inferencia. Luego está P entonces Q, ¿cierto? No Q, por lo tanto, no P. Me voy para mis reglas de inferencias que yo tengo y reviso. Y el que se me parece es modus tollendo ponen. ¿Por qué? Modus tollendo ponen me dice P entonces Q, niego al consecuente que sería no Q y me quedaría el antecedente y también baja con su negación. Como podemos observar, la expresión es igualita, ¿sí? P entonces Q, niego el consecuente y niego como conclusión, me queda negar el antecedente. ¿Listo? Y en nuestra tercera expresión, mira, se me hizo muy parecida al silogismo hipotético, por eso le coloqué silogismo hipotético. ¿Por qué? Podemos observar, ¿sí? P entonces Q, P entonces Q, Q entonces R, Q entonces R, ¿cierto? Y como conclusión, P entonces R, mira, ahí está. Ustedes pueden tener SR, ¿cierto? Pueden tener R y S, es decir, las letras, pero que tengan este mismo contexto y esa misma organización. ¿Listo? Es así como ustedes tienen que llegan a nombrar esas leyes de inferencia para representarlas en las expresiones que le dan. Que sí, hay que hacerle a cada uno de las expresiones esto mismo, nombrar la ley de inferencia que ella representa y de igual manera definir las proposiciones simples. Ojo ahí, estudiantes. ¿Por qué? Algunos han hecho una definición de proposiciones simples muy bien, ¿sí? Pero hay un pequeño problema, que la guía de actividades nos dice a nosotros que tiene que ser bajo un contexto específico. ¿Cuál es ese contexto? Académico, ¿sí? Tiene que ser académico, como decía el profe Juan en el CIPAS pasado. Vuelvo y traigo ese mismo contexto. Algunos escriben muy bonito, hacen unas proposiciones simples que, wow, pero el problema es que la guía me está diciendo a mí que es del contexto académico. A muchos les digo, hey, María, muy bien la definición de sus proposiciones simples, pero hay un pequeño problema. Usted no ha leído, no tiene en cuenta, y le escribo ahí, le pongo el contexto que está, ¿sí?, citado en la guía de actividades que me dice a mí, ese es esto mismo, ¿sí? Tiene que estar bajo el contexto académico. Puede usar las mismas proposiciones simples en cada una de las 3 expresiones simbólicas, ¿sí? Pero por favor, que sea bajo contexto académico, hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hice? Saqué mis proposiciones simples, ¿cierto? Carlos estudia en la UNA, Laura, ¿cierto? La UNA es una universidad pública, ¿cierto? Aquí está. Esos son unos ejemplos que nos dan a nosotros en ese anexo número 1. Entonces, las proposiciones simples deben de ser de autoría de cada estudiante. Ojo, por lo que de encontrar proposiciones iguales entre estudiantes se considera como copia. Entonces ahí vamos a tener un pequeño problema también. Así es que por favor, hay que tener muy en cuenta eso. Luego de definir esas proposiciones simples, a mí me dice que debo de construir el lenguaje natural, ¿cierto? De cada ley de inferencia expresada, de cada, recuerde, que es de esta expresión, de esta y de esta, ¿sí? Hey, profe, ¿no puedo hacerla de una sola? No, está para las 3, ¿listo?
la guía es muy clara, puede utilizar las mismas expresiones, ¿cierto? Las mismas proposiciones. Entonces, háganle con las mismas proposiciones, pero recuerden que tienen conectores y pues un contexto diferente. En este caso, me quedo de la siguiente manera. Sí, Carlos estudia en la UNAC, que sería ERE, ¿cierto? ¿Por qué coloco el sí? Para que también lo tengan en cuenta, porque muchos se lo comen. El sí, recuerde que este sí hace parte de nuestro conector lógico, entonces, sí, entonces. Él siempre va a ser el antecedente, ¿cierto? De la proposición que tenemos al iniciar, ¿cierto? Para llegar luego terminar con el enlace con la siguiente proposición. Entonces, si Carlos estudia en la UNA, entonces la UNA es una universidad pública, ¿cierto? Que sería S. Vuelve otra vez R, punto, porque comenzaría otra. Carlos estudia en la UNA, por lo tanto, ojo, recuerde que esa rayita es la conclusión. Indica, por lo tanto, a veces encontramos los 3 punticos aquí, y esos 3 punticos en forma de triángulo es lo mismo, es la conclusión. Entonces, por lo tanto, la UNA es una universidad pública. ¿Sí? Ya hice mi expresión, ¿cierto? O ya construí mi lenguaje natural de la expresión dada. Para cada uno de ellos hay que realizarlos. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora, sí, está claro. Ok, listo. Ya llegamos nosotros al ejercicio número 3. Aplicación de las reglas de inferencia lógica. Ya vamos a aplicarla, ¿cierto? Hay que tener aquí también muy en cuenta algo. A nosotros nos dan un argumento cualquiera. Nos dicen, si Rafael va al gimnasio, entonces Rafael tiene un cuerpo tonificado. Rafael va al gimnasio. Yo lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Para que a ustedes les quede un poco más claro, es sacar esas proposiciones simples, ¿cierto? P sería Rafael va al gimnasio. Bueno, yo lo coloqué P, ¿no? Ustedes pueden colocarlo R, S, como quieran denotarlo. Rafael va al gimnasio. Y Q, Rafael tiene un cuerpo tonificado. Esas son solamente 2 proposiciones. Ese argumento es lo que tiene. Entonces, ¿para qué la saco? Para tener más identificación y yo mirar cómo puedo llegar a esa conclusión, a la ley de inferencia que ella aplica y a su lenguaje simbólico. Si yo miro, ¿cierto? Si yo miro, digo, P, ¿cierto? Si Rafael va al gimnasio, entonces Rafael tiene un cuerpo tonificado, ¿cierto? Tonificado, cum. Rafael va al gimnasio, P. Y me voy para esas leyes de inferencias que yo tengo allá en ese anexo y reviso. Digo, ay, ¿cuál se parece a esta denotación que tengo aquí en esta simbología? Entonces, a modus poniendo ponens. ¿Por qué? P, entonces, recuerde que para ver cómo es que ellos tienen esa similitud, yo tengo que guiarme por el qué, por el conector, ¿cierto? Es el eje principal, porque si aquí me dije, no estén entonces, sino o, obviamente yo no podía utilizar a modus poniendo ponen. Tendría que buscar una ley de inferencia que tenga un conector lógico o. En este caso, él tiene un conector lógico entonces modus poniendo ponen me sirve. Y luego me dice a mí, ¿cierto? Que Rafael va al gimnasio, que es P. Es decir, que bajaría el antecedente. Entonces, baja el antecedente en la ley, se cumple y llega como conclusión a Q. Llega como conclusión a Q, ¿cierto? Entonces, es decir que sí, esa ley de inferencia es modus poniendo ponen, que es la que se aplica, ¿cierto? Para ese lenguaje simbólico dado. Y la conclusión, ¿qué viene a ser? Pues Q. ¿Y quién es Q? Rafael tiene un cuerpo tonificado. Eso es lo que hay que hacer en ese ejercicio número 3. Tener muy en cuenta, hago mucho énfasis en los conectores que él tiene, que nos dan en ese argumento. Mirar, ¿sí? Si aquí es un entonces, me voy y reviso aquellas leyes de inferencia que tenga conector lógico entonces y que me esté dando igualmente el contexto que me dé para llegar a esa conclusión. Si es un conector lógico, sí, solo sí, pues me tengo que ir donde tenga un, ¿cierto?
una ley de inferencia que tenga ese mismo conector, ¿cierto? Si tiene una I o si tiene una O. Tienen que tener en cuenta es eso. Ese es un punto clave para poder llegar nosotros a ver cuál es la ley de inferencia que se puede aplicar para ese argumento dado. Ese sería nuestro ejercicio número 3. Y lo más esperado, como siempre he dicho, que es nuestro ejercicio número 4, porque muchos estamos ahí estancados, ¿cierto? Muchos estamos todavía con muchas dudas, inquietudes. Entonces, yo sé que de pronto se forma un poco más complejo en la demostración que nosotros hacemos en ese ejercicio número 4, y de igual manera. Entonces, pero hay que, yo soy hago mucho énfasis en eso, lo digo a mis estudiantes, hey, si no entienden, búsquenme, déjenme en el Skype, déjenme en un mensaje, si yo estoy ocupada, trataré de responder lo más pronto posible. He tratado de tener los foros al día, pero de verdad, esta última semana están full esos foros. Paciencia, les pido mucha paciencia. Yo sé que el profe Juanes también está haciendo su esfuerzo por tener esos foros al día, pero como siempre y como buen colombiano, nosotros esperamos todo para lo último. Entonces ya estamos en la recta final y todo el mundo quiere que ya tengamos todo. Si enviaron el lunes, martes, ya le estamos pidiendo realimentaciones, ¿cierto? Y lo necesitamos para ir consolidando ese trabajo final. Eso es muy entendible. Pero el problema es que nosotros no tenemos solamente un grupo de 5 estudiantes, tenemos muchos grupos, ¿cierto? Y cada grupo está contenido por 5 estudiantes y eso se nos va doblando. Y obviamente si en las primeras semanas ustedes nos enviaron sus aportes, obviamente las están enviando ya ahorita este fin de semana que pasó y en esos días, porque ya el domingo se cierra la tarea y de verdad que los foros están a reventar. Entonces pedimos también un poco de paciencia, hago ese paréntesis ahí para que por favor, igual manera, envíen los aportes, así estén ahí represados, nosotros vamos a realimentarlos, pero por favor envíelos, no esperen hasta el viernes o el sábado, porque como he dejado noticas y he enviado por ahí, ya va a ser muy difícil poder nosotros darles a usted una realimentación oportuna, porque son muchos ya los que quieren que ya tengan la realimentación y apenas están comenzando a enviar los aportes. Entonces, tener muy claro eso. Entonces, aquí nos dan una expresión simbólica. Nosotros nos dan esa expresión. P, entonces, no Q, y no R, entonces S, y no Q, entonces no R. Por lo tanto, ¿cierto? P, entonces, no R. Eso es lo que nos dan en esa expresión simbólica. Nos dan 3 proposiciones simples. ¿De dónde salen esas proposiciones simples? Algunos me preguntan, pues esta premisa 1 es esto que tenemos aquí en este primer paréntesis, nuestra premisa 2 es lo que está en nuestro segundo paréntesis y nuestra premisa número 3 es lo que está dentro de este paréntesis. La conclusión, ¿de dónde sale? Pues de aquí. Mira que todo eso está entre corchetes, que tiene que ver aquí, y ya lo que concluye, que es esto, que nos está indicando, por lo tanto, entonces, ¿cierto? Por lo tanto, que ya la conclusión, P entonces no R, que sería nuestra conclusión. A él tenemos que llegar y tenemos que ahorita más adelante demostrar por esas leyes de inferencia, ¿cierto? Que sí se aplican. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, el ejercicio número 4 nos dice a nosotros, definir las proposiciones simples, tendrá la libertad de definirla bajo una descripción basada en un contexto. Y vuelve y sigue, ¿cierto? Esa profecía hace énfasis en eso. Pero es que nuestra guía no lo dice, ella nos dice, nos falta ya poquito a guía por hablarnos a nosotros, pero solamente que nosotros por andar en las carreras o porque tenemos muchas cosas, ¿cierto? Porque es así, nosotros pasamos eso, ¿cierto? Y se nos olvida, o en el momento nos inspiramos, como dicen por ahí, pero nada académico, sino que fue otra cosa. Entonces sí, es muy válido, pero el problema es que hay que tener en cuenta que tenemos una rúbrica de evaluación que tenemos que hacerla efectiva, sí o sí. Entonces, ahí sí ustedes ya dirán si caben sus proposiciones para los que se les ha enviado esa realimentación o si ustedes la dejan así, pero hay que tener en cuenta que tenemos una rúbrica de evaluación que en el momento de esa calificación, pues se tiene que hacer efectiva. Bueno, teniendo en cuenta eso, el primer paso nos dice a nosotros que tenemos que hacer ¿qué? Definir las proposiciones simples, ¿cierto? De eso, es decir, que tengo que inventármelas, ser de autoría mía, de mi Joana, que después no voy a encontrarla en el trabajo de Camila, ¿cierto? Porque si no, pues más adelante les voy a decir qué es lo que sucede y por qué hago énfasis tanto en eso.
Bueno, entonces, nombre las proposiciones, como ya tengo P, Q, R, S, ¿cierto? Son las 4 proposiciones bases que tengo, P, Q, R y S. A P, dije, se programan las Olimpiadas Deportivas, ¿sí? Q, los estudiantes estarán activos. R, se programan actividades académicas y S, los estudiantes bajarán su rendimiento académico, ¿sí? Ahí tenemos nuestro primer paso, que es definir esas proposiciones simples, ¿cierto? Luego, me dice a mí, reemplaza, ¿cierto? Esas variables a las que yo ya identifiqué o definí, ¿cierto? Simbólicamente, llevarlas al lenguaje natural. Es decir, que esa simbología que me dieron a mí aquí, ¿cierto? Con esos conectores tengo que venir a enlazar esa definición de esas proposiciones a las que yo realicé para formar el lenguaje natural. Comenzamos a tener en cuenta que en este entonces, como están enlazando ellas las dos, recuerden que yo dije que al comienzo se colocaba el sí porque era el antecedente de la premisa para completar el conector. Comienzo, sí, ¿cierto? Ojo, si aquí hay una O, una I o un sí solo sí, yo no coloco aquí el sí. Ojo con eso, porque eso es, el profe Juan lo dijo en el CIPA pasados y voy, miro las realimentaciones y todo el mundo coloca sí. Sí, tal cosa, o. Sí, entonces no, solamente cuando tengamos el conector lógico, entonces, sí, se programan las Olimpiadas, que es P, ¿cierto? Deportivas, entonces, Q, los estudiantes no estarán activos. Hey, profe, pero ¿por qué quedó aquí no? Y aquí no está. Ojo, el problema es que mi lenguaje simbólico me lo está requiriendo, ¿cierto? Lo requiere. Obviamente yo no puedo negar aquí mi proposición simple, porque recuerden que una proposición simple es un enunciado, ¿cierto? Algo que yo puedo decir que es verdadero, que puede ser falso, ¿cierto? Pero yo aquí no la puedo directamente ponerla de una vez. No, los estudiantes no estarán activos, porque entonces yo no estoy haciendo, ya no sería una proposición, porque ya estoy negando de una. Y las proposiciones simples se dejan abiertas, ¿cierto? Para ver si se pueden negar o no. Entonces, por favor, entonces los estudiantes no estarán activos, ¿cierto? El punto, recuerda, el profe también en la clase pasada hizo mucho énfasis que nos indica, ¿cierto? La I, ¿cierto? Y luego dice, si no, ¿por qué coloco otra vez sí? Porque tengo otro nuevo conector lógico. Entonces, sí, no se programan actividades académicas, que sería R, se programan actividad académica. ¿Y por qué esa no? Porque es no R, entonces ya aquí lo estoy negando. Si no se programan actividades académicas, entonces, S, en este caso, los estudiantes bajan su rendimiento académico. Los estudiantes bajan su rendimiento académico. Punto otra vez, que sería I, ¿cierto? Y luego otra vez de nuevo, sí, porque hay un conector lógico, entonces, los estudiantes no estarán activos, que sería Q. Q, los estudiantes estarán activos, pero aquí en el contexto me están indicando que es negación. Los estudiantes no estarán activos. Entonces, no se programan actividades académicas, ¿cierto? No se programan actividades académicas, que sería R. Por lo tanto, porque ya viene nuestra conclusión, por lo tanto, sí se programan, porque hay un conector lógico, entonces, si se programan las Olimpiadas Deportivas, entonces no se programan actividades académicas, que es R. No se programan actividades académicas. Aquí estaría. Aquí ya estaríamos realizando nuestro lenguaje natural según lo indicado en la expresión simbólica. ¿Sí ven? Eso es lo que se tiene que hacer. Definir primer paso, definir las proposiciones simples y luego reemplazarlas, ¿cierto? En esa simbología, tener en cuenta sus conectores lógicos para llegar a formar, a construir ese lenguaje natural. Ya vamos en el segundo paso de este ejercicio número 4. En el tercer paso, generar la tabla de verdad con el simulador UNA. Es lo mismo, llegan allá al entorno, ¿cierto? Y nos dicen a nosotros que hay que digitar. Aquí nos van indicando, nos dice primero, ¿cierto? El corchete, entonces busca el corchete. Acá está. Luego P, se va con P.
luego entonces, el entonces, luego no. Aquí hay de aclarar, porque el no es este, aparece diferente, aparece una, es decir, derechito aquí y una patica hacia abajo, pero aquí está, ese es el no. El no Q, aquí está Q, y así sucesivamente va usted incorporando a cada uno de la simbología que nos están dando ahí y letras, ¿cierto? Y ella directamente le da a generar tabla y va de una vez, no la genera. ¿Listo? Igualmente nuestro paso número 4, generar una tabla de verdad manual, es decir, lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo del ejercicio número 1. Hay que hacer una tabla, ¿cierto? Donde nos indique a nosotros que tenemos 1, 2, 3 y 4 proposiciones simples, ¿cierto? P, Q, R y S. Luego, otras con las negaciones, ¿cierto? Y luego cada una, ¿cierto? De las columnas donde está lo que está dentro del paréntesis. Otra donde está P entonces Q y no R entonces S, que serían esas dos, ¿cierto? Y luego otra columna donde está todo lo que está dentro del corchete. Y para finalizar, tenemos que tener una donde esté todo nuestro lenguaje simbólico, ¿cierto? Y tener en cuenta que la tabla, ¿cierto? Del simulador tiene que quedar acorde igual a nuestra tabla manual, porque si no estaríamos cometiendo algún error. Es decir, lo ideal es hacer primero esta tabla, ¿cierto? Por el simulador, para verificar cuando nosotros realicemos la manual. Si nos queda igual en esa conclusión, entonces estaría muy bien. Y venimos ahorita sí a lo que nosotros necesitamos más, lo que estamos esperando, porque ya hoy día miércoles 3 de marzo y el día domingo 7 de marzo se cierra nuestra tarea y no hemos terminado esta última parte de demostración por reglas de inferencia, ¿cierto? Entonces estamos ahí pensativos, porque algunos están ahí esperando asesoría de la profe o del profe, porque la verdad no han entendido muy bien. Entonces, para los que alcanzaron a ingresar, los que pudieron ingresar hoy, pues si no han presentado eso, sería muy bueno que esperemos que entiendan un poco más esta actividad. Bueno, entonces partimos de unas reglas de inferencia, ¿no? Ya el profe les había explicado a ustedes que por medio de ella, de esa conclusión, ¿cierto? De esos enunciados, ¿cierto? Utilizamos el proceso, ¿cierto? ¿Para qué? Para la demostración lógica que vamos a llegar nosotros a ese enunciado de premisas que nos dan, ¿cierto? En parte simbólica, a ver si vamos a llegar, es para nosotros verificar ese razonamiento como tal. Aquí hay un resumen, ¿sí? De esas reglas de inferencia. Modus ponens, modus tollendo ponens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, silogismo constructivo, la conjunción, ¿cierto? La simplificación, el silogismo destructivo. Es decir, tenemos cualquier cantidad de reglas de inferencia. Lo ideal que, chicos, y la invitación que yo siempre les hago, manejemos las que tenemos en nuestro anexo 1. En la parte final, vuelvo y les digo, hay 2 hojitas donde están ellas anexas. Trabajemos con esa, porque si ustedes se van a buscar a internet, he tenido estudiantes que sí encuentran miles, pero no llegan a ninguna parte porque no saben cómo utilizarlas tampoco, o a veces encontramos las mismas pero diferentes y entonces comenzamos a enredarnos. Entonces lo ideal es trabajar con las mismas que nos ha dado, ¿cierto? Que tenemos el material de ayuda ahí en nuestro curso, por favor. Entonces, teniendo en cuenta eso, a mí me dice, hay que tener en cuenta algo muy importante, la tabla de verdad, ¿cierto? Esas tablas de verdad a nosotros nos tienen que dar un razonamiento, ¿cierto? Un resultado que tiene que ser una tautología, ¿sí? Si recuerdan, alguien que me diga por ahí, por favor, alguien que habilite el micrófono y me diga, cuando hablamos de tautología, es que una tabla de verdad nos dio resultado como ¿qué? Todo verdadero. Todas verdaderas. Todas verdaderas. Muy bien. Eso es. Si nos dan una tautología, es decir, que yo puedo demostrar, ¿cierto? Por esas leyes de inferencia, esas premisas, esa expresión simbólica que me dieron. Listo, muy bien, eso es. Ojo, algunos me llaman y dicen, profe, no, es que ejercicio estaba errado. A mí no me da todo eso. Bueno,
Entonces, si nosotros está ubicada en esa guía de actividades, esa demostración simbólica, ¿cierto? Que nos dan esas premisas, es porque sí tiene una veracidad y sí tiene su desarrollo. Entonces, revisemos, es porque de pronto, como digo yo, hicimos el paso a paso mal de esa construcción de esa tabla. Generemos la del simulador, que ya es la que nos indica si sí o si no, ¿cierto? Entonces, para tenerlo en cuenta. Y si esas tablas nos dieron, ¿cierto? Nos permitieron evidenciar, ¿cierto? Que si era una tautología, pues entonces el razonamiento va a ser válido y yo voy a encontrar en esas leyes de inferencia cómo demostrarlo. ¿Para llegar a qué? A la conclusión que nos piden en ese ejercicio. ¿Por qué digo que para llegar a la conclusión que nos piden? Porque nos dan esto, ¿cierto? Que es la expresión, que es la expresión simbólica como tal, que nos dieron en el comienzo de nuestro ejercicio, y nos dan unas premisas, como les decía yo antes a ustedes. Premisa 1, pues sale del primero, ¿cierto? Que tenemos aquí en ese paréntesis, y así sucesivamente. Tenemos 3 premisas, 1, 2 y 3, y tenemos una conclusión. Yo tengo que llegar, ¿cierto?, a la conclusión P entonces no R. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago, profe? ¿Por medio de quién? De estas reglas de inferencia. Por medio de ellas es que yo puedo llegar a esta conclusión. Yo debo de tenerla en las manos. Es que, profe, yo necesito una asesoría. Sí, claro, hagamos encuentro. Bueno, entonces vamos a aplicar. ¿Usted sabe dónde están las reglas de diferencias? ¿Cuáles son? Ay, no, profe, no tengo ni idea. Es decir, que no hemos ni descargado nuestro material de apoyo, ¿sí? Y así queda muy difícil, ¿cierto?, poderles colaborar a ustedes. La invitación es esa. Mira, yo las tengo a la mano, yo las tengo aquí, lo que me enviaron por el Skype, lo que tengo colgado en el aula, lo que me han enviado por los correos, porque mejor dicho, no pueden decir que no, porque se han enviado hasta mucho material interactivo que se ha hecho en la red de tutores, se ha enviado información muy buena para que ustedes puedan y tengan más facilidad para el desarrollo de esta tarea. Entonces, yo reviso, ¿cierto? Dice P1, P, entonces no Q, es mi primera premisa, ¿cierto? Entonces a mí me dice que yo tengo que comenzar, lo primero que yo hago es comenzar a revisar mis premisas dadas. Esa primera premisa es P, entonces no Q. Punto clave, chicos. Lo primero que tienen que hacer es mirar aquellas reglas que tengan el conector lógico igual que su premisa, lo que yo les decía anteriormente, que tenga el entonces, en este caso, mouse poniendo ponen, tiene el entonces. Me sirve porque la primera premisa tiene P entonces Q. Bueno, tiene el entonces y yo tengo P entonces no Q. Bueno, pero está negativo, no importa, vamos a ver qué puede hacer. Ah, pero mouse poniendo ponen me dice a mí que en la premisa 2 tengo que buscar una otra premisa, así no esté en la 2, así esté en la 3, las que me dan. Tengo que tener el antecedente de esa premisa 1 para llegar a la conclusión, que sería el consecuente. Pero yo no tengo ni en premisa 2 a P, ni en premisa 3 tengo a P. P debe estar solita, porque mire, solamente baja el antecedente y queda como conclusión el consecuente. No me sirve. No puedo aplicar mouse poniendo ponen. No puedo porque mis premisas no me ayudan, no puedo hacerlo. Listo, descartada de una. Me voy para modus toyendo. Me voy para este amigo y voy a mirar. Regla me dice que en la primera debo de tener entonces. Muy bien, tengo el entonces, sigo con mi entonces. Pero en la segunda premisa que tengo que buscar de ayuda, debe de tener el consecuente con negación, ¿cierto? Ese consecuente debe estar negado. Ay, carajo. Pero solamente en premisa 2, en esa premisa de ayuda, debo de tener solamente a Q, no debo de tener nadie más. Está entre las premisas dadas ese consecuente de nuestra amiga, en este caso premisa 1, que sería P, entonces no Q. Q está en alguna de las premisas dadas, compañeros, ¿ni chicos? Hola, ¿todavía están por ahí? Profe, la verdad no le entendí lo que acabo de decir. Ay, Paco, ¿sí está? Bueno, mira. Todavía estamos aquí. Ah, ok, muy bien. Yo pensé que ya se me habían quedado dormidos. Mira, lo que hay que hacer es lo siguiente. Como yo estoy tomando la premisa 1, que dice P, entonces no Q, ¿cierto? Que estoy tomando a modus toliendos,
Entonces lo que yo tengo que mirar es que otra premisa que esté aquí tenga el consecuente de mi premisa, en este caso, a no Q, ¿sí? ¿Está o no está entre las premisas dadas? Ese lo Sí está, tendría sí la está. P3. ¿Cómo, perdón? ¿Sí está? La P3 tiene el no Q. Pero mira, ay, muy bueno porque hiciste esa participación. ¿Por qué? Está no Q. Pero mire lo que me dice mi ley, mi regla de Mohs-Tolen. Aquí, en esa premisa de ayuda, ¿Q está acompañada o está sola? Está sola. Está sola, correcto. Es decir, que no puedo aplicar a P3, porque es que P3 tiene a no Q, entonces no ERE. ¿Sí? Es decir, que tampoco me sirve. ¿Sí? Yo tengo que mirar que la premisa que yo voy a iniciar, con la que voy a iniciar, tenga el apoyo de la otra premisa, pero que esté así como me indica la regla, o si no, no puedo aplicarla. ¿Sí? Entonces sigo, silogismo hipotético. ¿Qué me dice el silogismo hipotético? Que debo de tener una premisa 1 que diga P, entonces, ¡pum! Bueno, no es premisa 1, es decir, que sea la primera premisa que yo tome. Puede ser que ya sea en el 2, en el 3, en este caso, ¿no? Pero tengo que mirar que diga P, entonces, Q. ¿Cierto? Que también tenga un conector lógico. Entonces, ¿sí? Entonces, bueno, me voy acá a revisarla. Sí, yo sigo. P, entonces, no Q. Listo, yo la tengo aquí. ¿Cierto? Pero también me dice que debo de tener otra premisa que diga Q, entonces R. Es decir, que tenga el consecuente de la primera premisa con otra nueva premisa, ¿cierto? Con otra nueva. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Silogismo hipotético. Acá abajo yo coloqué también otras que se le han enviado a ustedes, que yo las puedo encontrar con negación también y cómo me da el resultado. Entonces, lo que yo hago es mirar. P, entonces no Q. Listo. Pero me dice que tengo que tener Q, entonces no R en otra parte. ¿Será que si tengo otra premisa que tenga no Q, ¿cierto? Entonces no R o entonces R. Sí, profe, la premisa P3. Premisa La 3. premisa 3, ¿cierto? Entonces yo digo P1, P entonces no Q. Y mira lo que me dice aquí el contexto. Mira lo que me dice acá. P entonces no R. ¿Sí están viendo mi cruzón? Sí, señora. Dice P, Sí, señora. entonces no Q, que sería la primera premisa. Yo aquí la saqué. Y luego me dice, en mi tercera premisa me dice no Q, entonces no R. Mire mi tercera premisa, no Q, entonces no R. P1, P, entonces no Q. P3, no Q, entonces no R. Mire cómo están. ¿Sí ven? Y me da como conclusión a quién? A P, entonces no R. ¿Qué nos están pidiendo en la conclusión? P, entonces no R. Mira, en un solo paso, tomando la regla, la ley silogismo hipotético, ¿cierto? Que ella es, la abreviamos con SH, ¿cierto? En premisa 4, porque es la nueva premisa que yo saqué. Como ya había premisa 1, premisa 2, premisa 3, entonces yo coloqué premisa 4, ¿cierto? P entonces no R. P entonces no R. ¿Cierto? ¿Por quién? Por la regla o la ley del silogismo hipotético de premisa ¿qué? De premisa 1 y premisa 3. Siempre hay que justificar, ojo, al frente de esa nueva premisa que saquemos, qué ley se aplicó y qué premisas tomamos para hacer esa aplicabilidad. ¿Sí? Porque yo no puedo decir, listo, por silogismo hipotético, ya, listo, me fui o sigo sacando premisa. No, porque entonces nosotros no vamos a saber ustedes cuáles premisas aplicaron. Mira, yo la saqué aquí. Aquí la saqué, premisa 1, P entonces no Q. Premisa 3, P entonces, P Q, entonces no R. Y me da como conclusión, P entonces no R. ¿Por quién? Por silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Ahí está la demostración de que sí es válida nuestro ejercicio número 4. ¿Sí? Para los que no han entendido todavía, aquí tengo otro ejercicio. Me dan una demostración por leyes de inferencia, ¿cierto? Me dan unas premisas, premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4. Pero me dice que debo de llegar a una conclusión. ¡Pum!
Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Después de que esté esta rayita, que es la conclusión, yo digo, como hay una premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4, entonces voy a comenzar con premisa 5 para ver qué es lo que puedo ir aplicando. ¿Cuál de esas leyes puedo aplicar? Entonces comienzo. Premisa 5. Yo dije que P. ¿Por qué? Profe, ¿usted de dónde sacó esa P? Listo. Porque hice lo mismo. Me fui para aquella leyes de inferencia, ese resumen que tenemos, y comencé a mirar. A P, entonces, Q o no R. Entonces comencé a mirar a cada uno de ellos y yo miraba que ninguno me servía. Pero en premisa 4, yo tengo una ley que es la ley de la simplificación, ¿sí? Que es aquella ley donde tenemos nosotros una premisa que está unida, ¿por quién? Está con un conector lógico y solamente se aplica, chicos, para la premisa de la simplificación, aquellas premisas que tienen o que están unidas con conector lógico y simplificación yo no puedo aplicarla, ¿cierto? A llegar a demostrar una nueva premisa a los que tienen aquí, por lo menos en este. T entonces no R. Yo no puedo aplicar la ley de la simplificación. ¿Por qué? Porque la ley de la simplificación me está diciendo a mí que tienen que tener un conector lógico y, es decir, que descartado. S entonces no Q, descartado porque tiene un conector lógico, entonces. P entonces Q o R, descartado porque no tiene un conector lógico y, ¿sí? Y recuerden que eso que está aquí entre el paréntesis, pues está operando a esto todito, ¿cierto? Y eso ya sería otra. Entonces, en esa premisa 5 yo dije que por simplificación en premisa 4 es la única, mira, P y T. Y recuerden que en simplificación me indica a mí que yo puedo sacar tanto a A, pero también puedo sacar a B. En este caso yo saqué el antecedente, bueno, la primera premisa porque para ellos se nombra así. Esa primera premisa que sería, para mí es P. Premisa 5, P. ¿Por quién? Por simplificación de premisa 4. ¿Sí? Mira que yo voy dando al frente la demostración, ¿cierto? Que de qué ley apliqué y estoy también justificando a qué premisa le apliqué esa ley. Luego dije, ¿cierto? Que me fui y tomé a modus poniendo opponents. En ese resumen de reglas que yo tengo allá me dice que modus poniendo opponents es solamente para aplicarla a aquellas premisas que tienen un conector lógico. Entonces, y yo me voy, yo tengo aquí en premisa 1, tiene entonces, en premisa 2, tiene entonces, y premisas 3, tiene entonces. Pero en ese momento yo lo apliqué para premisa 1. ¿Por qué? Porque a mí me dice la ley, ¿cierto? La regla de modus poniendo opponents, que yo debo de tener la premisa que escoja primero, en este caso que fue la premisa 1, ¿cierto? P entonces Q o R, pero que debo de tener la ayuda de otra premisa donde esté el antecedente, ¿cierto? El antecedente de esta premisa escogida, ¿cierto? Entonces el antecedente de ella, ¿quién es? Pues P, ¿cierto? ¿Y dónde está P solo? Mire que solamente está solito aquí, no hay acompañado con nada. Y el único que tiene, ¿cierto? Solita esa proposición, pues es premisa 5, que sería P. Entonces quedaría P entonces Q o R, ¿cierto? P, ¿cierto? Que aquí quedaría P. Y me quedaría como conclusión, ¿quién? Pues el consecuente de lo que tenga la primera premisa tomada. En este caso es Q o R. Y por eso bajé a Q o R, porque me quedó, fue eso. Entonces, apliqué ley, ¿cierto? Ley de inferencia, modus poniendo opponent, porque así es su abreviación, modus poniendo opponent de premisa ¿qué? De premisa 1, ¿cierto? Perdón, de premisa 1 y premisa 5, ¿cierto? P entonces Q o R, bajo a P en otra, ¿cierto? O sea, en otra premisa y me quedaría Q o R. Aquí quedó aplicado, ¿sí? Luego, ¿qué hice? Yo dije, recuerden que yo dije que la simplificación solamente se podía realizar con las premisas que tengan conectores lógicos y yo ya había sacado el antecedente y les dije a ustedes que podía sacar el consecuente, ¿cierto? Bueno, la segunda premisa en este caso, que sería T, ¿cierto? Entonces bajé a T
¿cierto? Solamente se puede hacer aplicando la simplificación. Esto solamente se puede sacar aplicando simplificación. Simplifico y saqué AT por simplificación de premisa 4. ¿Listo? Ahí vamos. Y luego, ¿qué hice? Yo dije, wow, como yo tengo que llegar a la conclusión Q, ¿cierto? A Q es donde yo tengo que llegar. Entonces, yo dije, bueno, vamos a seguir con la siguiente premisa, a ver si yo puedo hacer algo. Ya toqué la premisa 1 y he tocado la premisa 4 y he tocado la premisa 5. Pero como todas de las de arriba tienen conector lógico, entonces yo tengo que buscar aquellas premisas que me ayuden, por lo menos que yo ya tengo a P y tengo a Q para poder sacar alguna de ellas. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, vamos a utilizar mouse poniendo ponen de nuevo, ¿cierto? ¿En qué? Pero en premisa 3. Mire, premisa 3. ¿Por qué yo tomé a premisa 3? Porque dice T, entonces no ere. ¿Sí? Pero me dice a mí que en la segunda premisa de ayuda, ¿cierto? Debo de tener el antecedente de nuevo. Pero yo ya tengo el antecedente porque, mire, en premisa 7 yo tengo a T. T, entonces no ere, ¿cierto? Tengo a T, que bajaría el antecedente. ¿Y qué me queda? Pues me va a quedar no ere. Entonces, aquí me quedo, bajé A y me queda B. En ese caso, bajé a T y me quedó no ere. Entonces, por eso bajé a no ere. ¿Por quién? Modus poniendo ponen de la premisa 3, que fue la que apliqué, ¿cierto? Y premisa 7, ¿sí? ¿Sí ve que yo voy justificando al frente a qué ley, ¿cierto? Apliqué y a cuáles premisas tomé para hacer esa operación entre ellas? Entonces, ahí voy. Pero todavía no he llegado a mi conclusión porque me dice que yo tengo que llegar a esa Q, es lo que me pide, ¿cierto? Bueno, y aquí en la parte, la única parte donde yo tengo a Q, ¿cierto? Es en premisa 2 y está aquí también en premisa 1, bueno, y en este caso pues estaría en premisa 6 acá. Entonces, sigo y yo digo, bueno, vamos a utilizar a premisa 6, ¿cierto? Porque era la que yo le decía que estaba Q, pero tiene un conector lógico O. Entonces, la única, o revisamos esas reglas de inferencia para aquellas leyes que tengan un conector lógico O, y la que se cumple, ¿cierto? Es la modus tollendo ponens. Nos dice A o B. Y me dice que debo tener otra premisa donde esté negando el consecuente, que en este caso sería B, para que me quede como conclusión el antecedente. Bueno, la primera premisa en este caso, porque nos estamos hablando de entonces. Entonces, yo me voy a revisar mis proposiciones, ¿cierto? Mis premisas, y yo digo, bueno, sí, aquí está, Q o R, se aplica para modus poniendo ponen porque está con el conector lógico O. Pero venga, a mí me dice que tengo que tener la segunda premisa, ¿cierto? Negada, ¿cierto? Entonces me voy yo para acá y ya la tengo. En premisa 8 tengo a no ere. Mira, aquí está Q o R y en P8 dice no ere. Es decir, que ya está negada esa segunda premisa mía. Es decir, que se cumple muy bien, se cumple en premisa 6 y en premisa 8. Modus tollendo ponen. ¿Y qué me queda? Q o R. Niego a R y ¿qué me va a quedar? Pues me queda a Q. Mire, en este caso, aquí quedó A. En mi ejercicio me queda Q. Y llego a la conclusión. Es decir, que premisa 9 es mi conclusión y que me quedó por modus tollendo ponens, ¿cierto? Modus tollendo ponens de premisa 6, ¿cierto? Esta premisa 6 y premisa 8. ¿Listo? Es así como llegué a lograr a mi conclusión. Es eso lo que toca que hacer. Hay que jugar con esas leyes de inferencias que tenemos ahí. Ir mirando poco a poco. Sé que no es así, ay, no, pues que la profe, listo, ya nos dijo que eso era facilísimo, ahorita nos vamos a ir y no. Pero entonces nos toca ir revisando a ver cuál se nos cumple, mirando qué tenemos. En este caso no podíamos sacar casi nada porque todos teníamos, ¿cierto? Teníamos otra premisa que tenía que ayudarnos para poder tener o bajar ya sea el consecuente, pero mire que con premisa 4
¿cierto? Teniendo el corrector lógico y debemos de empezar por ahí porque podemos aplicar de una la simplificación y podemos sacar tanto en este caso premisa 1 que sería P y esa otra premisa, ¿cierto? Que tenemos aquí que sería T. Eso nos ayudó y se pudo lograr llegar a la conclusión que era la requerida, que era Q. ¿Listo? Entonces es así como podemos nosotros demostrar, o es así como se debe demostrar las leyes de inferencia, ¿cierto? Bueno, ya para finalizar, yo quería dejarles algo muy claro y que tengan en cuenta. ¿Por qué? En el entorno de evaluación, ustedes saben, ya nos quedan pocos días para la entrega final de ese producto para aquellos estudiantes que ya recibieron su realimentación. He logrado detenerla, es decir, hasta el día lunes, domingo, ya están al día, faltan muy pocas para ponerme al día porque todavía hay bastante, pero he logrado y ahí vamos con eso. ¿Para qué? Para que cada vez que reciban esa realimentación y que le digan, ok, listo, su ejercicio 1 cumple con lo requerido en la guía de actividades, su ejercicio 2 muy bien esa realización, ejercicio 3 mejor dicho. Entonces cada vez que ustedes tengan eso, vayan de una vez ya, ¿cierto? En un solo documento Word, ojo, porque eso nos están pidiendo ahí, en un documento, ¿cierto? De formato Word, ir consolidando nosotros esos 4 ejercicios para que no se nos vaya a coger la tarde. ¿Listo? Recuerden que tienen que entrar ¿a dónde? A el entorno de evaluación. Aquí, lo que ustedes enviaron en ese entorno de aprendizaje que fue en el foro, en esos aportes que hicieron, esa participación que han hecho, vayan revisando qué ejercicio ya tiene bien y vaya consolidándolo en un documento Word. ¿Para qué? Para luego, antes del 7, el domingo, ustedes ya tengan eso concluido y enviarlo por este entorno de evaluación. Por ese entorno es donde tienen que enviar esa tarea final. Ustedes habilitan aquí ese entorno de evaluación y automáticamente van a aparecer esto, ¿sí? Evaluación inicial, que fue lo que ya presentaron, que fue el quiz, y la primera tarea, dice unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez. Aquí, en esa unidad 1, tienen que darle clic y él le habilitará para poder ustedes adjuntar ese trabajo final, ¿listo? En ese documento Word que nos están solicitando. Entonces, tener muy en cuenta ese paso, que, ay, profesora, yo no encuentro dónde hay que subir la tarea. Ay, profe, que mira que no me han habilitado para entregar la tarea o no encuentro dónde. Entonces, por eso se hace énfasis, para que ustedes tengan en cuenta que hay que entrar al entorno de evaluación y enviarla por ahí. Ay, no, es que yo ya hice los aportes y yo ya le envié toda a la profesora me dijo que estaba todo muy bien. Listo, yo ya terminé tarea de pensamiento lógico-matemático. Y pum, llegó el 7 y no subieron la tarea. Y vamos a calificar y no apareció por ningún lado. ¿Qué pasó? No es que yo participé en el foro, usted ya me dijo que todo estaba muy bien. No, la tarea final hay que dejar la evidencia, ¿sí? Porque recuerden que esa tarea final tiene también algo muy importante, no es subir solamente, llegar y pegar cada uno de los ejercicios solucionados, sino que ese trabajo debe tener portada, introducción al trabajo que van a entregar. Ojo, no al curso. Vamos a hablar la introducción sobre métodos para probar la validez de argumentos, sobre la temática que estamos tratando en esa tarea 1. ¿Listo? Hay que hacer objetivos también de esa misma tarea. Y ahí sí, y la compilación, ¿cierto?, del desarrollo de los 4 ejercicios. Tiene que tener conclusiones, ¿cierto? Ojo, no es por cada, a mí me decían, profe, yo tengo que hacer la introducción por cada ejercicio. No, una sola introducción para todo el trabajo. ¿Listo? Igualmente los objetivos específicos, objetivos generales, es del trabajo que van a presentar, del desarrollo de esos ejercicios, ¿sí? Obviamente, pues de los temas que estamos tratando. Igualmente la conclusión. Y tener muy en cuenta las referencias bibliográficas. Que, ay, profe, no es que yo todo lo hice y yo no utilicé nada. Revisemos, porque yo tuve que haber visto el material de apoyo. De pronto descargué las páginas que me decía ya el documento tal. Eso tiene que ir anexo a las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, por favor, tener muy en cuenta eso, porque es lo que tienen. Si usted no me coloca la introducción, objetivos y conclusiones, hay una rúbrica de evaluación que los invito a que la revisen, que está ahí en la guía de actividades, por eso se llama guía de actividades y rúbrica de evaluación.
Al finalizar del desarrollo que explica cada uno de los ejercicios, en la parte final está la rúbrica de evaluación y ahí dice cuánto equivale, el puntaje que equivale cada uno de esos, si tiene portada, si tiene introducción, si cumple con ellos, si tiene normas APA, si están los 4 ejercicios solucionados. Ojo, en el ejercicio 1 se me olvidaba, si enviaron el link del video. ¿Por qué? Ese video también tiene sus buenos puntos para ese ejercicio 1. Así es que por eso les digo, les hago la invitación a que lo revisen. Algunos no envían el video, solucionan muy bien su ejercicio, pero no envían el video. ¿Por qué? No sé. De verdad no comprendo porque a veces hacen una solución de ejercicio muy bien, pero el video no sé si es por miedo o no saben. Igualmente les hago la invitación, si no saben cómo grabar, ahí por eso en el foro se han juntado ese material de apoyo para que ustedes puedan revisar cómo se puede grabar, tener en cuenta que tienen que tener su documento de identidad para identificarse. Y si no lo saben subir a YouTube, infórmenme, yo con mucho gusto les colaboro para hacerlo, pero ese link debe de ir, porque si no, también vamos a tener puntos menos. Recuerden que el puntaje máximo de esa actividad, es decir, el puntaje total de esa tarea son de 100 puntos, pero cada ítem desarrollado de los ejercicios tiene una puntuación, así es que, por favor, a revisarla. Otra cosa muy importante que por eso les hacía énfasis cuando les decía que, por favor, esas proposiciones simples que fueran de su autoría, que revisaran, que si están haciendo el trabajo en compañía de otro compañero que tiene el mismo literal, porque eso sucede, que no van a colocar las mismas proposiciones, o que solamente Jorge fue a la UNA y el otro colocó Camilo fue a la UNA. Ojo, porque vamos a tener, ojo, esa tarea número 1, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Aquí coloqué a los que ya han enviado, porque algunos ya han enviado la tarea final. Aquí dice, mira, la enviaron y está en proceso. ¿De quién? De un amigo, de una herramienta que tenemos de nuestras tareas. Esa herramienta es Turnitin. Esa herramienta web nos permite a nosotros visualizar, revisar, ¿sí? Detectar esos casos de plagio. Y estudiantes, pues darle esa noticia, yo sé que más de uno dice, wow, ¿qué? Pero es que él nos va a mostrar la similitud, es decir, yo abro ese trabajo aquí y él de una vez generar a mí qué similitud tiene, de qué trabajo, de qué páginas, en qué parte, o si con Pepito Pérez del tutor Juan, ¿sí? Esto tienen el mismo trabajo con un estudiante de ejemplo, Marcela, de la profesora Nini. Entonces, él nos está alertando y nos está indicando, ¿cierto? O si yo tomé las proposiciones del libro, ¿sí? De módulo tal, de tal parte, referencia tal, él nos va a indicar a nosotros. Entonces, ojo con eso, porque ahí usted puede tener un ejercicio. Nosotros en el foro, ¿cierto? En esos APA, nosotros decimos está muy bien, porque nosotros no nos sabemos todos los libros, no sabemos si están en alguna, en una página web, en algo así. Pero en el momento que ustedes envían el trabajo, les va a aparecer esto. Aquí dice, mire, Turnitin. Y yo habilito y de una vez me va a decir a mí qué similitud de plagio va a tener su trabajo. Así es, por favor, la invitación es a que revisen antes de enviar, a que tengan muy en cuenta eso, de igual manera esas proposiciones simples, que estén bajo el contexto académico, para que ustedes se puedan llevar toda esa puntuación. La idea de nosotros los tutores es eso, hacerles el acompañamiento, indicarles a ustedes todo lo que tienen que realizar. De verdad que es lo que nosotros más deseamos, es que todos pasen, ¿no? Pero entonces la idea es que seamos también muy conscientes, porque en el momento de nosotros de calificar, pues ya se sale de las manos y nos toca, ya es con esa herramienta como tal, que ya viene nuestro curso, ya viene diseñado así. Entonces, ahora sí, dudas, inquietudes, por favor, me los escucho. Uno por uno, por favor. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Qué pena, profe, la verdad, yo le soy sincera y estoy perdidísima en ese último punto. Yo entendí todo el trabajo, pero el último punto no lo entiendo porque yo escogí la actividad D. Y en la actividad D, en el último punto, los 3 conectores que nos dan son diferentes. O sea, para cada premisa hay un conector diferente.
Y la conclusión me da con el conector, me dan el conector I, pero con ambas premisas negativas, o sea, Sí, Livia, negativo y negativo. ¿de qué literal me estás hablando? ¿Cómo así, profe? ¿Cuál letra? ¿Qué letra escogiste para el desarrollo de sus ejercicios? La D. La A, la D. Sí, señora. Ujú. Y ya hiciste tabla de verdad, ya Sí, hiciste, señora. ¿sí? Todo, ya lo hice, sí, pero en ese punto la verdad estoy, mejor dicho, supremamente confundida. Ok, listo, Olivia. No, entonces mira, la invitación es que tú eres estudiante del profe Juan o mía. Ya. Mía, ok, Sí, listo. sí. Entonces, ¿qué es? La invitación es a que por Skype, ¿cierto? Se me reporte, me escriba y yo con mucho gusto te colaboro. Hacemos la asesoría ya, ¿sí? Para ti y te explico un poco más sobre esas leyes de inferencia o te guío cómo puede llegar a la solución de su ejercicio, porque yo sé que es eso, es comprender cuál regla, cuál ley yo puedo aplicar, ¿cierto? Para empezar y como poder ver esa luz verde para llegar a la solución. Sí, señora. Profe, tengo otro inconveniente. Lo que pasa es que no sé por qué en mi computadora ahora mismo no me deja activar el escape. Sale como un problema y no he podido, pues como vivo en una zona bastante apartada, Uh -huh. no he podido llevar el computador para ver quién me soluciona eso. No sé si nos Y desde el podemos. celular. No, no me deja porque tengo pues un Samsung que no me deja descargar la aplicación. Wow, ahí sí se nos complica un poquito más entonces. Entonces Sí. ya nos tocaría por este medio. Usted me indica en qué momento, yo te envío un link y nos encontraríamos por este medio. ¿Listo? Sí, profe, pues en cualquier momento, yo la verdad en este momento pues sí quiero desarrollar ese punto y entenderlo porque sí estoy muy confundida y o sea, Ok, entendí toda la actividad y ese punto me ok, tiene Livia. Entonces quedamos así, ¿listo? Para listo. recordarles que ahí en el chat, otra vez de nuevo, ingresé el link para la asistencia, por favor, que no se quede nadie sin ingresar. Solamente tenemos en este momento 8 participantes. No se hizo el sábado ese CIPAS como se hacía habitualmente. ¿Por qué? Porque lógicamente ya el domingo es el cierre de la actividad y pues habían estudiantes que necesitaban, ¿cierto? Más antes esta aclaración. Entonces, por favor, ahí está el nombre del CIPA y cada uno pues sabe cuál es su tutor. Entonces, por favor, ahí está. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién más tiene inconvenientes? Que los escucho. ¿Nadie? Ok, listo, estudiantes. Entonces ya daríamos finalizado entonces este encuentro. Espero a los que todavía no han podido con ese ejercicio número 4 en esa demostración, pues que si ustedes se reporten con su tutor y con mucho gusto pues podemos nosotros despejar un poco más esas dudas. Tener en cuenta que esos aportes deben de realizarlo antes del viernes, ¿no? Bueno, ya eso, ya por eso se decía, 3 días antes de presentar la actividad final, porque los foros no dan tiempo y de verdad que están bastante congestionados ya en ese momento, ¿cierto? Que estamos finalizando, hay demasiados aportes por revisar. Entonces, pues nada, les deseo una feliz noche y alguna inquietud, alguna duda, estaremos muy atentos por Skype, por algún medio que tenemos. ¿Listo? Profe, qué pena, esto le envío mensaje por el correo interno para que su merced me colabore con lo del. Sí, o me escribe por WhatsApp. ¿Cómo hacemos? Sí, me envías tu número por correo interno y ya ahí miramos, nos contactamos. ¿Listo? Listo, profe, vale, muchísimas gracias. Listo, Olivia, que tengan una feliz noche. Listo, chicos, entonces que estén muy Gracias. bien, que descansen. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, igualmente, Ángela. Feliz noche, profe, muchas gracias y gracias por el Bueno, aporte que hicieron hoy, de verdad que sí, pues yo ya había entendido el tema, pero pues sí despeja aún más duditas todavía. bien, Livia. Bueno, feliz noche para todos.
Feliz noche, profe.